¿Qué pasa cuando la fe de un verdadero creyente es probada? ¿Qué ocurre? ¿Qué se produce? Por eso hablamos de efectos. ¿Qué pasa cuando la fe de un verdadero creyente es probada? Y Santiago, en el texto que tienen en pantalla, capítulo 1, versículo 2 al 11, él nos va a mostrar a nosotros qué ocurre, cuáles son esos efectos. Ahora, este tema de la fe viva en relación con las pruebas tiene dos partes. Hoy estudiaremos la primera parte, versículo 2 al 11. En una próxima oportunidad, en otra escuela bíblica que el Señor nos permita tener, estudiaremos la segunda parte, que va del versículo 12 hasta el versículo 18. Ahora, yo quiero que en esta clase usted esté muy atento de su Biblia, Sí, yo quiero que usted esté, siempre que estemos explicando el texto, esté leyendo su Biblia, esté mirando las palabras que aparecen en su Biblia, esté comparando lo que se está explicando con lo que aparece en el texto. La idea es dejar que el texto hable. No es que el maestro o el predicador hablen por el texto, sino dejar que el propio texto bíblico hable a la iglesia, pues es la voz. Muy bien. Vamos a mirar sus efectos. Encontramos por lo menos 3 efectos. Ustedes, si tienen la hojita que les entregaron al entrar a la congregación, ahí está la división de nuestro texto. Por lo menos 3 grandes efectos y cada uno está numerado según los versículos bíblicos. Si usted es una de las personas que le gusta subrayar la Biblia, pues puede dividir de manera, pequeño en el texto, la división de los versículos, del versículo 2 al 4, de 5 al 8 y del 9 al 11, para que lo recuerde. Y esto le va a ayudar, si lo invitan a algún lugar, a dar algunas palabras importantes en cuanto a un texto bíblico y usted tenga que explicar el texto, pues le pueda servir como herramienta, como guía, para conocer los pensamientos o los puntos de este pensamiento general. Así que encontramos 3 efectos. El primer efecto que se produce cuando la fe de un verdadero creyente es probada es la paciencia y la madurez cristiana. Es el primer efecto, versículo 2 al 4. Leamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ahí no termina todo. Mas tenga la paciencia su obra completa para propósito, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que el primer efecto que produce la prueba de nuestra fe es la paciencia y la madurez. El segundo efecto es una sabiduría reflexiva, vamos a llamarla así, sabiduría reflexiva. Otros le pueden llamar sabiduría especial, pero nosotros en esta clase vamos a llamarla sabiduría reflexiva. Versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, ese es el requisito, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La necesidad de la sabiduría reflexiva, ahora ella se produce gracias a que nuestra fe es probada por Dios. Pero hay un tercer efecto que le hemos llamado contentamiento cristiano. Contentamiento cristiano, versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación,
porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Contentamiento cristiano. Entonces, aquí está nuestro bosquejo. Este es el bosquejo que vamos a intentar desarrollar en esta mañana. 3 efectos cuando la fe de un verdadero creyente es probada. Primero, paciencia y madurez. Segundo, sabiduría reflexiva. Y tercero, contentamiento cristiano. Muy bien, entonces vamos al primero de esos efectos, paciencia y madurez. Aquí tengo una tabla que les quiero presentar. ¿Por qué? Porque debemos empezar a explicar el versículo 2 al 4 sin que se nos quede nada por fuera. Santiago empieza su texto diciendo, hermanos míos. ¿A quién se dirige Santiago? Versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. En la clase anterior yo les explicaba que esa expresión, las 12 tribus, se refiere a judíos que habían decidido creer en Cristo. Recuerden que la iglesia primitiva empieza con judíos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Así que él se dirige a este tipo de creyentes, judíos creyentes, que están dispersos. ¿Por qué están dispersos? Por la persecución que inicia después de la muerte de Esteban. ¿Quién inicia esa persecución? Judíos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que es una persecución entre personas de un mismo pueblo, de una misma nación. Estos tienen que huir de Palestina, por eso se llama dispersión. Huyen de Palestina y se convierten en extranjeros. A este tipo de personas Santiago les llama hermanos míos. ¿Por qué? Porque tienen la misma fe de Santiago en el Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice? Les dice, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. La expresión sumo gozo nos está apuntando o hace alusión a una plena satisfacción o sentirse privilegiado de. Es como si él estuviese diciendo, ténganse por privilegiados. O más bien, aprendan a deleitarse en o cuando os halléis en diversas pruebas. No confundamos la expresión sumo gozo con las palabras de Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 3, cuando dice, bienaventurados los pobres, o bienaventurados los pacificadores, o bienaventurados los misericordiosos, porque son 2 palabras diferentes, no es lo mismo. Sumo gozo no está hablando de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, es una expresión simplemente para explicarle al creyente que él debe tener deleite en medio de las pruebas, o que se debe ver una persona privilegiada cuando es probado de parte de Dios. Piensen, sentirse privilegiado cuando soy probado por Dios. Ese es el mensaje que Santiago le quiere dar a la congregación. ¿Cuándo? Cuando estoy en diversas pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, yo he sacado un testimonio interno de la carta de Santiago para identificar las diversas pruebas de las que habla Santiago. La primera, y ustedes lo pueden observar en el cuadro, sin lugar a dudas es la persecución. Es decir, ellos están siendo perseguidos. Es por eso que han experimentado dispersión. Ellos tienen persecución y experimentan dispersión. La dispersión trae pobreza. Por supuesto que trae pobreza. Recuerden, ahora son extranjeros, lo han dejado todo en Jerusalén o alrededor de Jerusalén, todas sus pertenencias, todos sus recursos los han dejado atrás. Ahora han salido como extranjeros,
Han salido con sus esposas, han salido con sus hijos, han salido con toda su familia y han experimentado pobreza. Y la pobreza en este contexto de pruebas presenta conflictos interpersonales. Se van a ver probados a solucionar conflictos entre ellos mismos como hermanos. Y se van a ver tentados a pecar. Así que miren las múltiples o diversas pruebas de que nos habla Santiago. Por lo menos miren el capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Son unos ricos que han tratado de manera injusta a los pobres. Sé que hay una persecución interna entre ellos mismos. Miren el capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Son unos creyentes ricos que no saben cómo comportarse con los creyentes más pobres. O sea que aparte de que han experimentado persecución por causa de su fe en Jesús, están experimentando persecución entre ellos mismos como creyentes. Múltiples pruebas, persecución, dispersión, pobreza. Miren el versículo 9 del capítulo 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Miren el versículo 27 del capítulo 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos que habían en el contexto de Santiago y a las viudas en sus tribulaciones, viudas que habían en el contexto al cual escribe Santiago, y guardarse sin mancha del mundo. Pruebas, pruebas y más pruebas. Diversas pruebas, diversas pruebas. Tengan deleite en medio de las diversas pruebas. Siéntanse privilegiados porque están siendo probados por Dios. Ese es el primer mensaje. Pero luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es probado? La fe. La fe es probada. ¿Y cuál es el objetivo de que la fe sea probada? Bueno, confirmar si esa fe es auténtica o no. Confirmar si los que dicen ser verdaderos creyentes realmente lo son o no, o son falsos creyentes, tienen una fe no auténtica. Así que la fe es probada, pero cuando la fe se prueba, produce algo. ¿Qué dice el texto? Versículo 3, produce paciencia. Así que si la fe es probada, produce paciencia. Esa paciencia, en el contexto al cual escribe Santiago, es la capacidad que tiene el creyente para perseverar soportando la prueba. La capacidad que tiene el creyente en perseverar soportando la prueba. A eso se refiere el texto con paciencia. Así que la manera para conseguir esa capacidad de perseverancia es a través de la prueba. Cada vez que la fe es probada, el creyente crece en perseverancia para soportar una prueba mayor. Cada vez mayor. Así que este es el producto de la fe probada, la paciencia. Pero no queda ahí, el proceso continúa. Mas tenga la paciencia, la capacidad de perseverar soportando la prueba, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfectos también la podemos traducir como completos, y esa palabra cabales la podemos traducir como íntegros. Íntegros. ¿A qué se refiere la palabra íntegro? Todas las partes que conforman el ser están
armoniosamente bien construidas, bien organizadas. Eso es lo que significa íntegro. Todas las partes del ser están armoniosamente bien ordenadas. Así que la palabra perfectos y cabales habla de alguien completo o de alguien íntegro, en otras palabras, de alguien que ha alcanzado madurez espiritual. De eso habla el texto. Así que cuando la fe del creyente es probada, produce paciencia, capacidad para perseverar soportando la prueba, pero esa paciencia nos lleva a experimentar madurez espiritual. Sin que os falte cosa alguna, termina diciendo el texto. Ahora, yo quiero decirle algo. Es interesante cómo Santiago, en el contexto de las pruebas, asocia la madurez espiritual como parte del proceso de la prueba del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque a veces los creyentes pueden pensar que con el solo hecho de leer la Biblia es suficiente para alcanzar madurez espiritual. O con el hecho de ser muy académicos, o de estudiar mucho tiempo en un seminario teológico, o de aprenderse el ABC de la teología, ya alcancé madurez espiritual. Bueno, no es así. Porque lo que Santiago está explicando es que a través de la prueba es precisamente que el creyente adquiere la madurez espiritual, porque se ve desafiado a aplicarle a la prueba lo que ha conocido. El momento en el que somos probados nos vemos desafiados a aplicar a esa prueba lo que hemos aprendido. Y ahí es cuando el creyente crece. Si queremos paciencia como creyentes, entonces, ¿qué nos vendrán? Si queremos paciencia como creyentes, ¿qué nos vendrá? Pruebas. Así que el reto que tiene el teólogo, el reto que tiene el creyente genuino, que le gusta estudiar la palabra de Dios, es que frente al desafío de la prueba pueda aplicar el conocimiento recibido de parte de Dios en ese momento particular de su vida. Ese es el reto que tenemos todos nosotros como creyentes. Muy bien, así que la fe es probada, produce paciencia y madurez espiritual. Vamos al segundo efecto. Sabiduría reflexiva, versículos 5 al versículo 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La pregunta aquí es, ¿sabiduría para qué? ¿Para qué necesitamos sabiduría? Bueno, para comprender los propósitos de Dios que están ocultos detrás de las pruebas. Por eso le hemos llamado a esta sabiduría reflexiva. Si usted puede llamarle sabiduría especial, también es correcto. ¿De qué se trata? Se trata de que cuando somos probados, tenemos el desafío de pedirle al Señor que nos ayude a comprender qué quiere hacer con nosotros. Todos sabemos de manera general que las pruebas tienen el objetivo de glorificar a Cristo. Todos sabemos que de manera general que las pruebas tienen como objetivo moldear mi carácter o conformarme a la imagen de Cristo. Eso todos lo sabemos, es a nivel general. Pero Santiago no está hablando a nivel general. Santiago está hablando a nivel particular. Cada prueba particularmente tiene un propósito para cada creyente. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes somos probados de la misma manera. Entonces, aunque el gran propósito sigue siendo el mismo, la gloria de Dios, el conformarnos a la imagen de Cristo, las pruebas son diversas. No todos los creyentes sufrimos las mismas pruebas. Así que hay un propósito particular de Dios para tu vida cuando eres probado en esa área en la cual estás siendo probado.
Así que Santiago dice, bueno, es el momento preciso para que oremos a Dios y le pidamos sabiduría especial, reflexiva, para que podamos comprender cuál es el propósito de Dios en esa prueba particular para mi vida. Sabiduría reflexiva, pero no se puede pedir de cualquier manera, no se puede pedir. Versículo 6, pero pida con fe. Miren el requisito, no es de cualquier manera. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiero decirles algo más. Para Santiago, por lo menos hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría más reflexiva que hace parte de la mente del creyente en intentar comprender la prueba que está viviendo, esto para reaccionar bien ante la prueba y no mal, porque eso es lo que está pasando en el contexto de Santiago, sino que también hay otro tipo de sabiduría, la sabiduría que está en el capítulo 3, versículo 13 de la carta a Santiago. La sabiduría que está en el capítulo 3, versículo 13 al 18, es otro tipo de sabiduría, es una sabiduría práctica. Miren el versículo 17 del capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría del capítulo 3 es práctica. Es el reto que tiene el creyente de demostrar su verdadera fe a través de sus obras. Pero la sabiduría del capítulo 1, la cual él dice, pídala a Dios con fe, no es ese mismo tipo de sabiduría. La del capítulo 1 es reflexiva, es algo intelectual, algo que el creyente debe aprender a comprender para que pueda actuar bien ante la prueba. Y si no pedimos con fe esa sabiduría reflexiva, Santiago presenta una ilustración. La ilustración es como las ondas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Santiago, como un buen judío de la época, pues él utiliza las ilustraciones para explicar lo que él quiere decir. Esto es muy de un judío, muy típico de un maestro judío. Así que él a lo largo de toda la carta va a poner ilustraciones, semejanzas, para que la audiencia entienda con mayor claridad. Si dudo, ¿qué pasa? Si no pido con fe, soy semejante a la onda del mar. Pero detrás de esta imagen, detrás de la ilustración que Santiago está dando, él está enseñando algo más importante. Hay algo detrás de la ilustración. Miren el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si no pido con fe, no recibiré esa sabiduría reflexiva. Y si no recibo esa sabiduría reflexiva para enfrentar la prueba, entonces no tengo garantías de reaccionar bien ante ella. Y si no reacciono bien, peco. O sea que el pedir con fe la sabiduría reflexiva nos garantiza reaccionar correctamente ante la prueba y dejar de pecar. Lo que estaba haciendo el contexto de la carta a Santiago era pecando. Miren el versículo 13 del capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mírenlo bien. Estaban culpando a Dios por su pecado en medio de la prueba. Se estaban justificando en que como Dios envía la prueba, entonces mi reacción pecaminosa ante ella también viene de parte de Dios. Se están justificando en eso. Esa es una reacción incorrecta a la hora de afrontar las pruebas. Por eso es importante la sabiduría reflexiva. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Esto es lo que hay detrás de todo esto. El hombre de doble ánimo. Esto es lo que hay detrás de todo esto. Yo quiero que entiendan algo.
Santiago está presentando un contraste aquí. Miren el contraste, versículo 6. Pero pida con fe, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo contrario a pedir con fe es el doble ánimo, mis hermanos, para Santiago. ¿Quién es una persona de doble ánimo? ¿Quién es un creyente de doble ánimo? Aquel que carece de fe. Aquel que tiene una fe débil. Ese es el hombre de doble ánimo. Aquel que no pide con fe es de doble ánimo. La palabra doble ánimo, si la leyéramos tal cual como está en el texto griego, diría, el varón de doble alma, así diría, el varón de doble alma es inconstante en todo lo que hace. Pero para Santiago, el hombre de doble ánimo es alguien falto de fe, falto de fe. Nosotros a veces pensamos que detectamos a una persona, a un creyente de doble ánimo, por cosas explícitas, muy explícitas. Por ejemplo, porque cierto creyente dejó de congregarse ya 3 o 4 domingos y regresa al mes, entonces, miren esa persona, ese creyente es de doble ánimo. ¿Sí? Lo asociamos muy fácil porque hay una actuación muy explícita que todos podemos notar. Pero para Santiago, eso no es lo único que tal vez puede mostrar que un creyente es de doble ánimo. Para Santiago hay más cosas que detectan a un creyente que está experimentando doble ánimo en su vida. El versículo 13 que acabamos de leer, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, presenta a una persona que no ha logrado comprender el propósito de Dios para su vida en la prueba y reacciona de manera incorrecta. Esa persona, para Santiago, es de doble ánimo. O sea que aquí el panorama se nos amplía, mis amados hermanos. Y creo que la etiqueta, ese creyente es de doble ánimo, que muchas veces ponemos fácilmente cuando vemos a un creyente que fluctúa en su fe, esa etiqueta se amplía. Muchos de nosotros tal vez pensamos que lo último que podemos llegar a ser somos creyentes de doble ánimo. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo reaccionamos ante la prueba? Esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionas tú ante la dificultad que experimentas? Para Santiago, la mala reacción ante la dificultad es una muestra de que esa persona también experimenta doble ánimo en su fe. Miren, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pregunto, ¿has actuado con ira en un momento de prueba? Si tu respuesta es sí, hemos experimentado doble ánimo y no nos hemos dado cuenta. Pero para Santiago, todas estas reacciones que el verdadero creyente tiene de manera negativa ante la adversidad, lo que hacen es descubrir el corazón de doble ánimo. Creyentes que aún necesitan crecer en su fe. Por eso decimos, todos debemos cada día crecer más en nuestra fe. Ese es el propósito de la prueba. Miren el capítulo 4, versículo 1.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Has reaccionado de manera violenta contra tu hermano en la fe en un momento difícil? Miren el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. La expresión limpiad las manos para el pensamiento judío es alguien que ha tenido contiendas contra su hermano. Limpiar las manos es dejar las contiendas, dejar de verse en problemas interpersonales con hermanos de la iglesia y con el prójimo. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Logran ver el paralelismo? Ahí hay un paralelismo. Miren, pecadores, asócielo, personas de doble ánimo. Limpiad las manos, compárelo con purificad vuestros corazones. Ese es un paralelismo. ¿Quiénes son los pecadores para Santiago? Los de doble ánimo, o sea que el doble ánimo es pecado. Eso es. El doble ánimo en la fe es pecado. Y Santiago hace un llamado: purifiquen los corazones y limpien sus manos. Es decir, debemos aprender a reaccionar correctamente ante la adversidad. En ningún momento Santiago dice que eso sea fácil, porque él no está diciendo que es fácil, pero sí nos está enseñando que esa es la reacción correcta, cómo debemos o podemos hacerlo, mis amados hermanos. Así que la sabiduría reflexiva que le pedimos a Dios en un momento de prueba evita que experimentemos doble ánimo en nuestra fe como creyentes. ¿Cómo ejercitamos esa fe? A través de los medios de gracia. Amado hermano, miren, si usted es un creyente que no ora, y esto no debe sonar, digamos, alarmante, porque hay creyentes que no oran. Así que si usted es un creyente que no ora, si usted es un creyente que no hace su devocional personal, y si su familia es creyente y no hace el devocional familiar, mi hermano, ¿cómo se fortalecerá tu fe? Y lo que digo suena básico, elemental, pero en el momento de la práctica encontramos que verdaderos creyentes tienen problema para ejercitar su fe en medios de gracia. Momento de la cena del Señor donde el creyente no sabe si participar porque tiene más de un problema en la iglesia con hermanos de la fe, por ejemplo. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, mis amados hermanos, y nosotros ejercitar nuestra fe a través de todos estos medios de gracia para que podamos pedirle al Señor sabiduría reflexiva a la hora de una prueba, a la hora de un conflicto, y podamos comprender cuál es su propósito particular para nosotros. Muy bien, veamos el tercer efecto: contentamiento cristiano. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí hay un contraste de la pobreza material y de la riqueza espiritual. Mis amados hermanos, hay una realidad: hay verdaderos creyentes que tienen necesidad material. Para Santiago no era esto una novedad. Lo que él quería enseñarle a la iglesia era que se deleitaran en su riqueza espiritual. Para el mundo pueden ser pobres económicamente, pero para Dios son ricos. Eso es lo que Santiago quiere transmitir. Comprendiendo esta verdad, podemos experimentar contentamiento cristiano. Cuando un creyente pobre experimenta múltiples pruebas y logra ser consciente de que espiritualmente es una persona rica por los méritos de Cristo y porque el Señor le ha ayudado, entonces puede experimentar contentamiento cristiano. Pero miren la inversa:
Pero el que es rico, y aquí está hablando de un creyente rico, en su humillación, es el contraste de su riqueza material y pobreza en espíritu. Oigan, hermanos, no he dicho pobreza espiritual, sino pobreza en espíritu, porque es diferente. La pobreza espiritual, pues, es muy visible. Es el típico verdadero creyente en la fe que no vive como un verdadero creyente en la fe. Ese es el que experimenta pobreza espiritual. Pero aquel que es pobre en espíritu, que es lo que dice la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, es aquel que depende de Dios para su salud espiritual. No es lo mismo pobreza espiritual a pobres en espíritu. Así que el contraste aquí es aquel que es rico materialmente, pero pobre en espíritu, pero depende del Señor por encima de sus riquezas. Si no acata esto, entonces algo ocurrirá en la vida de este creyente. Miren el texto. Porque pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La advertencia de Santiago para el creyente rico es a través de otra ilustración, una flor muy conocida en tierras de Palestina, que un judío conocía el proceso de esta flor y sabía de qué estaba hablando Santiago. Así que aún el rico puede tener contentamiento cristiano. Hermano, ¿es que los creyentes ricos no tienen contentamiento cristiano? Pues no necesariamente. Es por eso que las pruebas para el creyente rico también producen en él contentamiento cristiano y les lleva a recordar que su riqueza espiritual está en el hecho de que es pobre en espíritu, en que depende de Dios por encima de sus riquezas. Así que 3 efectos muy generales cuando la fe de un verdadero creyente es probada. El primer efecto, paciencia y madurez. El segundo efecto, sabiduría reflexiva. Y el tercer efecto, contentamiento cristiano. Tanto para creyentes pobres como para creyentes ricos. Muy bien, ahora yo quiero que leamos el capítulo 2, el capítulo 1 del versículo 2 al 11 de Santiago con los lentes de Cristo. Si vamos a hacer una lectura. Me pongo los lentes de Cristo ahora para leer el mismo texto, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11, con los lentes de Cristo. Ahora, hermano, ese es el ejercicio que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué tal? Cristo en relación con las pruebas. ¿Piensan en algún texto bíblico? Miremos Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11 con los lentes de Cristo, vemos que Cristo ha sido probado en todo, pero sin pecado. Él se presenta como nuestro mayor ejemplo en las pruebas. Miremos la paciencia de Cristo. La paciencia nuestra que obtenemos en las pruebas nunca superará la paciencia de Cristo. Leamos Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 24 al 31. Miren este texto. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás,
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, oh rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Tuvo o no tuvo Cristo paciencia ante el sufrimiento? Pero también tuvo sabiduría reflexiva. Miremos el capítulo 26, versículo 36 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cristo está siendo probado. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Miren la sabiduría reflexiva de Cristo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabiduría reflexiva o especial en medio de la prueba. Él comprende que no se haga como yo quiero, sino como tú, porque hay un propósito de Dios detrás de esa prueba. Y el contentamiento de Cristo, para terminar, lo vemos en la escena del estado de exaltación y de humillación de Cristo. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 al versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estado de humillación de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estado de humillación de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, estado de exaltación de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo experimentó contentamiento por encima del que nosotros podemos experimentar. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mis hermanos, les quiero dejar en esta mañana 3 verbos que nos ayuden a pensar en lo que hemos estudiado. 3 verbos: dar, pedir y pensar. Dar, pedir y pensar. Lo primero es que debemos dar gracias a Dios por cada una de las pruebas que hemos vivido. Es lo primero. Y esto desde ya nos lleva a obtener una actitud correcta ante las dificultades de nuestra vida. Lo segundo es que debemos pedir con fe a Dios sabiduría reflexiva para comprender su propósito detrás de cada prueba. Pedir con fe. Y lo tercero es que debemos pensar en Cristo en su estado de humillación y exaltación para obtener contentamiento cristiano. Porque es en la prueba donde la imagen del Cristo exaltado y del Cristo humillado viene a nosotros y nos permite tener contentamiento cristiano. 3 verbos: dar, pedir y
pensar. Versículo para memorizar, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a repetirlo todos juntos. 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Demos gracias. Señor, damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das explicando tu palabra y pedimos que nos ayudes a comprender este hermoso proceso, pero doloroso proceso en medio de las pruebas, Señor. Rogamos que como creyentes podamos crecer y aumentar nuestra fe cada día. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.